Si eres creador de contenido, gamer o podcaster, seguramente habrás coqueteado con la idea de tener múltiples ángulos para tus tomas. Y es que eso, andar cambiando de perspectiva en tus tomas, le da un toque mucho más profesional a tus videos. La idea es tentadora, pero puede resultar un poco cara, porque vas a necesitar por lo menos 2 cámaras. También puede resultar un poco difícil, sobre todo al inicio, que vas empezando y no sabes cómo manejar 2 cámaras al mismo tiempo o no tienes quien te ayude. Pero eso fue hasta ahora, porque llegaste al review indicado. Te voy a enseñar cómo armar tu setup multicam muy fácilmente y con poco presupuesto. ¿Y cómo le vamos a hacer? Con estas 2 cámaras de la marca Osmo, la experta en cámaras web con inteligencia artificial. Tengo enfrente mío la Osmo Mid 2, el último lanzamiento de la marca, y aquí enfrente la Osmo Tiny 2 Lite. Verás que tu sueño de tener un setup multicam nunca estuvo tan lejos ni fue tan difícil como pensaba. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles. Soy Gunter, esto es GTech MX y esto arranca ya. Como les comenté, para crear este setup multicam usaremos 2 cámaras de la marca Osmo. Experta en cámaras con inteligencia artificial, puedes usar las cámaras web que tú quieras de esta marca o de otras marcas, pero entenderás por qué te estoy recomendando estas 2 en particular. Con las 2 podrás grabar a 4K a 30 FPS, ambas tienen muchísima inteligencia artificial detrás, y podrás controlarla por medio del Osmo Center, el software de la marca que te va a permitir sacarle el máximo partido a este setup multicam y alternar entre una cámara y otra. Por eso te estoy recomendando las de esta marca. Tú puedes escoger las cámaras que quieras, pero la idea es que sea lo más fácil posible. Y vamos a las principales especificaciones técnicas de cada camarita, que les adelanto, las 2 están muy bien equipadas. Esta, la Tiny 2 Lite, es una cámara bastante compacta, las medidas se las dejo aquí arriba, pesa 91.4 gramos, trae esta pestaña para que la puedas poner fácilmente encima de tu laptop y como pueden ver trae un gimbal de 2 ejes, que esto te abre un montón de posibilidades, sobre todo en el seguimiento. Y como también trae inteligencia artificial detrás, pues le vas a poder sacar muchísimo partido. Sensor CMOS de media pulgada, 48 megapíxeles efectivo, podrás grabar a 4K a 30 FPS y también si bajas a 1080p puedes llegar hasta los 60 FPS, que eso para gaming está súper bien. Ángulo de visión vertical 67.2 y 79.4 en horizontal, distancia focal equivalente de 26 milímetros, micrófono dual omnidireccional con reducción de ruido, que son estos 2 que por lo general terminas usando un micro externo, pero nunca está de más que tengas un audio nativo de muy buena calidad. Y esta es la Osmo Mid 2, el último lanzamiento de la marca. Como pueden ver, una cámara diminuta, pero no se guíen por eso, que esta camarita también puede grabar a 4K a 30 FPS. Entrada USB-C en la parte de atrás, aquí trae una rosca para ponerla en cualquier trípode. Han incluido el soporte con acople magnético para que lo puedas montar fácilmente encima de tu laptop y no tengas ningún problema. 48 megapíxeles efectivo y ángulo de visión 79.4, bastante amplio. Este también trae aquí delante micro dual omnidireccional con reducción de ruido y ajuste de ganancia, que no trae la Tiny 2 Lite. Y con esta podrás hacer zoom digital de 4x. Como pueden ver, las 2 camaritas están muy bien equipadas y también pueden grabar, que se me olvidó decirles, en HDR. La principal diferencia radica en que esta es fija y la otra tiene el gimbal de 2 ejes para poderte seguir. Y vamos a explorar el Osmo Center, el software que hace la magia con estas 2 camaritas. El Osmo Center es un software muy completo, compatible con todas las cámaras de Osmo y puedes conectar hasta 4 cámaras. Aquí arriba puedes tener acceso a las cámaras que tengas conectadas. Yo tengo en la 1 la Mid 2, que está aquí a un ladito. En la 2 la Tiny 2 Lite, que está aquí enfrente. Puedes alternar entre una y otra dependiendo de lo que tú necesites y para cada una puedes ajustar todos los parámetros que quieras. Desde la parte de seguimiento, en el caso de la Tiny 2 Lite tiene seguimiento debido al gimbal que tiene. Yo la mayor parte del tiempo no uso el seguimiento porque luego me vuelvo loco, pero bueno, decides tú si lo usas o no. Puedes ajustar todos los parámetros de la imagen, grabar en HDR, hacer un montón de cosas, ajustar la temperatura, contraste, saturación, nitidez, un montón de cosas para llevar la imagen hacia el nivel que tú quieras. Con el joystick en la pantalla puedes moverlo para que tú escojas el ángulo que necesitas. Y lo mismo puedes hacer con la Mid 2. La Mid 2 está aquí, es una cámara fija. Aquí vas a poder hacer zoom de 4x, pero
Vas a poder también ajustar todos los parámetros de la imagen que necesites y en ambas cámaras vas a tener ajustes de belleza. Yo no te los recomiendo mucho porque luego terminas por no reconocerte. Esto es haciéndolo directamente desde esta botonera de aquí, pero lo puedes hacer con una vista compartida y tocando en la pantalla para alternar entre una y otra. Cuando quieras pasar de una cámara a otra, lo seleccionas directamente en la pantalla. Como pueden ver, se enmarca en rojo y eso significa que es la cámara la que está activa. Esto cuando te grabas solo y no tienes a nadie que te ayude, pues es muy cómodo porque pasas de una cámara a otra y puedes grabar archivos independientes para cada cámara. ¿Qué significa esto? Que pues después vas a tener que cortar muy poquito durante la edición. Pero aquí también puedes usar las dos cámaras al mismo tiempo, es decir, las dos cámaras en el mismo archivo. Y aún te ahorra muchísimo más tiempo, que eso a mí me tiene encantado. Y les explico cómo funciona esto. Vienes aquí a grabar, te va a salir esta ventanita emergente. Aquí, bajo el mismo principio, alternas entre una cámara o la otra, o le das Program, y ahí en Program, ¿qué te hace? Va a grabarte en un solo archivo las dos vistas, y ya depende de ti cómo pases de una a otra. Vamos a hacer un archivo de ejemplo. Ahora le voy a dar grabar, voy a estar mirando directamente a la Tiny 2 Lite. Si quiero pasar a la otra, la Mic 2, lo que hago es hago una pequeña pausa y selecciono aquí la Mic 2, me volteo y empiezo a hablar hacia esta cámara. Si quiero pasar a la otra, hago una pequeña pausa para que me dé tiempo a cortar después. Selecciono aquí y me va a aparecer todo ese metraje que grabé en un solo archivo. Que esto me va a ayudar muchísimo porque solamente tengo que cortar y pegarlo durante la edición. Y eso, señores, créanme que les ahorra muchísimo tiempo. Con el Osmo Center vas a poder alternar de forma manual entre una cámara y otra. Puedes tener hasta 4 cámaras conectadas, que eso te abre un montón de posibilidades. Pero si quieres invertirle un poco más, la marca tiene el Osmo Talent, un estudio para streaming de modo profesional para que tú puedas hacer switch entre una cámara y otra de forma mucho más profesional. Claro que ahí el precio se sube muchísimo y como les dije al principio, la idea es mantener este setup multicam lo más bajo posible en precio. La creatividad va a depender de ti y de cuántas cámaras tengas. Yo normalmente lo uso para tener tomas alternas, es decir, distintas vistas en un mismo video, para no tener esas tomas fijas todo el tiempo y tener distintos ángulos. Esto me va a permitir darle un mayor dinamismo al video. También lo uso para hacer tomas cenitales, es decir, pongo la Tiny 2 Lite grabándome a mí, la Mic 2 en toma cenital. Y esto me va a permitir que cuando estoy haciendo un review de un producto, pues esté hablándole a la cámara y al mismo tiempo tenga la toma del producto que estoy revisando. Luego en la edición corto, edito y se hace la magia para que tú alternes entre una vista y la otra. Y hay un montón de posibilidades, depende de tu creatividad, de cuántas cámaras uses. ¿Tú para qué lo usarías? La verdad es que para mí tener 4 cámaras es una locura, pero por ejemplo cuando estás cocinando, si tienes una cámara apuntándote a ti, una en la comida, otra con otro ángulo de la comida y una en toma cenital, tienes el video perfecto en muy poco tiempo y todo controlado desde tu computadora con el Osmo Center. Si no quieres utilizar el Osmo Center, el software que trae la marca, puedes utilizar el OBS Studio. Suena similar, pero no son de la misma marca, que es el software para streaming por excelencia. Pero ahí sí requieres un poquito de más habilidades técnicas para conectar el micrófono, conectar la grabación de pantalla y un montón de cosas más que puedes aprender muy fácilmente, pero te va a llevar unas cuantas horas de aprendizaje. El Osmo Center lo hace de manera muy efectiva y además muy fluida y no tienes que saber mucho para ponerlo en práctica. Y vamos a hablar del precio porque les dije que el precio iba a estar contenido, un setup multicam con precio contenido, pero no le he dicho nada del precio. La Tiny 2 Lite, esta que tengo aquí enfrente, cuesta en Amazon unos 3.500 pesos, unos $170 aproximadamente. Nada mal para una cámara 4K que además trae gimbal y trae seguimiento y un montón de inteligencia artificial detrás. La Osmo Mic 2 cuesta nada más y nada menos que 2.600 pesos mexicanos, unos $130 aproximadamente. Esa cosita diminuta que me está grabando ahora y que puede grabar a 4K y trae 48 megapíxeles efectivo. En total, tu setup multicam te va a salir en 6.100 pesos mexicanos, unos $305 aproximadamente. Mucho menos de la mitad de lo que te costaría una cámara de Sony, la Sony ZV-1, que es la más baratita que tiene la marca, y con esto tienes 2 cámaras a 4K
con una excelente calidad de video. Solo tendrás que cuidar mucho la iluminación para que la imagen quede perfecta. En resumen, amigos, vieron lo fácil que es armar un setup multicam con poco presupuesto y con excelente calidad de video y de audio también. Si no quieres usar un micro externo, que eso le añadiría costo a tu setup, puedes usar el audio de las dos cámaras y después, por medio de la inteligencia artificial en la edición, ajustarlo para que quede perfecto. Con este setup multicam se te abren un montón de posibilidades y si no sabías cómo hacerlo, con este video creo que te quedó claro. A mí estas cámaras de Oppo me tienen encantado, sobre todo por la posibilidad de usar varias en el mismo software. ¿A ti qué te ha parecido? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre este setup multicam. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de esto que puede ser tu setup perfecto. Y si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todo tipo. Soy Gunter, esto es GTEK MX y nos vemos en otro video la próxima semana.